Bien, buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que estén escuchando este video. Esta sesión, en esta semana, vamos a revisar un poco el tema de inteligencia artificial generativa. Esta es una presentación que llevo ya formando durante más de, yo creo que ya son 2 años, un poco más de 2 años. Es un taller, una presentación que es muy útil para ustedes que apenas van iniciando en temas de inteligencia artificial generativa, en temas de tecnología educativa, entre otros detalles. Creo que aquí es importante precisar que la evaluación educativa es un tema aparte del uso de la tecnología educativa como una herramienta que ayuda. Es decir, aquí vamos a dividir un poco entre el buen uso de las herramientas en clase y otro tema es hacer una buena evaluación y un correcto seguimiento de un ciclo escolar que tiene que ver con la mejora continua del alumnado. Entonces son dos temas que van en paralelo, que son relevantes, pero que habría que profundizar en temas de evaluación educativa potenciados con temas de tecnología educativa, inteligencia artificial o herramientas digitales, ¿no? Creo que eso es importante de remarcarlo. Esta semana el tema es digamos, otras tecnologías innovadoras aparte de lo que ya hemos platicado. Igual no va a alcanzar no vamos a alcanzar a ver todo porque es mucha información. Recordemos que solo retenemos a veces el 15 minutos de la información que se da. Pero creo que va a ser relevante para su práctica docente, para su práctica profesional, ¿no? Me parece relevante. Y ya después pasaremos a la actividad del día, ¿no? Bien, cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial, tal vez pensamos que no la podemos usar, entre otras cosas, pero aquí lo vamos a definir. Pensando que está en su casa, está usted ahí trabajando, viendo este video de manera rápida, pues trate de seleccionar el objeto real. En general, el objeto real es digamos, es el que tomamos fotografías, lo vemos, podemos detectar ciertas minuciosidades. Y en esta imagen en específico es curioso porque la imagen del lado derecho es una imagen realizada con inteligencia artificial generativa, específicamente con ayuda de Discord, ¿no? Con ayuda de herramientas de desarrollo de imágenes que no eran ChatGPT, ya tiene tiempo que lo hice con Midjourney. Y del lado izquierdo, el que tiene la tapita, ese vaso con leche, sí es una imagen verdadera. La de la derecha no, y la de la izquierda sí. Les digo que es muy curioso porque es bastante buena, ya tiene más de 1 año y medio que elaboré esta imagen, pero bueno, hay personas que venden ya contenido de inteligencia artificial generativa, incluso personas que están dando noticias con inteligencia artificial. Y es muy interesante porque estamos en una era de las fake news. Fake news significa falsas noticias. Y pues vamos haciendo la convivencia un poco más compleja cada día. Y también podemos revisar que hay muchas películas de ciencia ficción, por ejemplo, Her, ¿no? En la cual vamos a encontrar similitudes de personas que ya se están enamorando de la inteligencia artificial generativa. Uno de los casos más recientes fue el cambio de ChatGPT en su versión 4.5 a la versión 5, que es la actual, y que cambiaron de personalidad completamente ChatGPT, y eso hizo que muchas personas que se habían ya acostumbrado a la personalidad de ChatGPT solicitaran un cambio, ¿no? A la personalidad del actual ChatGPT 5 porque se vuelve un poco más, digamos, necesita descripciones, prompts más elaborados que el que teníamos con anterioridad. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo viejo? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial a grandes rasgos es la habilidad, la capacidad de un ordenador, red de ordenadores o red de robots que son controlados por ordenadores, ¿no? Comúnmente asociados con las capacidades de los seres humanos, que son inteligentes. Sin embargo, muchos cuestionan esta parte de parecerse a los seres humanos o que realmente esto sea inteligencia y no más bien patrones que la inteligencia artificial busca, ¿no? Más allá de parecerse a la inteligencia humana, simula la inteligencia humana, ya que esta inteligencia humana tiene que ver con una serie de experiencias, de creencias
una serie de tiempo, ¿no? Hay una longitud y un recorrido de cada ser humano que tiene que hacer para aprender lo que aprendió en la actualidad, e incluso para desaprenderlo, pues también se vuelve un conflicto. Por otro lado, nosotros podemos ver que en realidad la inteligencia artificial es un concepto ya explorado. Una de las películas muy famosas es el Código Enigma, donde Alan Turing es se pone como la primera persona en revisar si una máquina puede simular el comportamiento de la inteligencia humana con el test de Turing. Y digamos, está otro de la caja negra, de la caja china, entre otros experimentos donde el fin es que el interlocutor, el usuario que utiliza la computadora, pues no se dé cuenta que es una inteligencia artificial. Si no se logra dar cuenta, entonces es una inteligencia artificial. De hecho, esta primera interacción se dio en 1966 con Elisa, que fue el primer chatbot con función de psicóloga, donde las personas no encontraban diferencias entre un psicólogo real a el de computadora. Entonces, este uso de la inteligencia artificial como un psicólogo no es propio de nuestro siglo, ya ha sido utilizado así, ya ha tenido varias referencias al respecto. Y creo que eso es uno de los puntos interesantes a analizar desde la filosofía, sobre todo desde la ontología y la epistemología, es realmente las máquinas, a lo que vemos reflejado hoy en día, están pensando de forma distinta o es algo que el ser humano ha ido construyendo a través del tiempo y es lo que espera y está haciendo a partir de lo que espera la realidad de la inteligencia artificial. Es por eso que lo más probable es que la realidad supere la ficción, porque la ficción nos ayuda a imaginar y dentro de esa imaginación vamos imaginando aún más, es decir, la imaginación nos sirve para crear, crear y crear y no tener límites. Y eso tiene que ver con cómo el pensamiento humano va avanzando a través de las generaciones y es por eso que se dice que una generación es más inteligente que otra. Bueno, a excepción del siglo XXI, que ha habido un retroceso en ese aspecto, ya es científicamente comprobable, pero pues no esperemos que esperemos más bien que no, que no sea así y que nosotros podamos, em, como seres humanos, alinearnos a la expectativa de la inteligencia humana. Para 1980 y 1990, en los años 90, ya surge el tema de la retroprogramación con redes neuronales, ¿no? Lo que permite que el aprendizaje sea mucho más eficiente. Y ahorita vamos a ver qué son las redes neuronales, pero pues hay una ficción, hay una realidad detrás de la ficción, que son las redes neuronales a partir de los descubrimientos del cerebro humano y cómo funciona. Eso se trasladó al uso del cómputo, ¿no? Ya hacia el siglo XXI, en la década de los 2010, 2020, pues ya hay una exploración mucho más amplia hasta llegar a ChatGPT. Ya había existido en Google DeepMind una red, ¿no? neuronal que aprendía a jugar videojuegos con DQN. En 2015 está el caso de AlphaGo de DeepMind, que logra derrotar al campeón mundial de Go, que es el avance significativo más grande de la inteligencia artificial. Y en el 2020 es cuando inicia ChatGPT 3. En México lo conocemos hasta el 2021-2022. Y a partir de 2022 ya hemos estado usando la inteligencia artificial de una forma más usual, más comercial. Hasta el día de hoy, que es 2025, que lanza ChatGPT 5 y da como un cambio, un giro, el desarrollador OpenAI para, digamos, para los usuarios. Es un poco más problemático en la construcción de los prompts, pero que bueno, van a irlo ajustando. Y también hay otros grandes, digamos, otras grandes competidoras, como lo fue DeepSeek, la inteligencia artificial china, o en el caso de Gemini de Google, o el propio ecosistema de Google, que ya integra la inteligencia artificial en todas las aplicaciones que tiene Google. En este sentido, hay tres tipos de inteligencia artificial. Algunos lo llaman general, otros autores no lo llaman IA general, pero tenemos la inteligencia artificial débil, que sería ChatGPT. ChatGPT sigue siendo un sistema de inteligencia artificial débil. Luego se seguiría la general, que ya tendría la capacidad de un humano. Y la super IA, que ya sería una inteligencia artificial superior a la humana. Y esa inteligencia superior a la humana
según el creador de los QR de Google, el Ray Kurzweil, en 2045 ya esperaría que esto suceda, ¿no? Que la inteligencia artificial supere la mente humana. Eso es lo que esperaría, prácticamente. Em, y por otro lado, pues ya hay chips listos para ser insertados en el cerebro como Neuralink. Neuralink ya está listo, por ejemplo. Aquí vemos a un monito que está siendo alimentado por un aparato. Ahorita no se logra ver, pero está siendo alimentado por un aparato y juega mentalmente con ese chip ping pong en la televisión, ¿no? Con los clásicos juegos de los años 70, 80, por ahí. Entonces creo que es muy, muy, muy interesante esta parte. Digo, no se alcanza a ver, está tardando la conexión. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos aquí. Bueno, si no regresó ahorita, pero es prácticamente que está jugando con el cerebro. Y la idea de Elon Musk, que muchos de ustedes lo ubicarán, es poder conectar al ser humano con estos chips en el cerebro y que nosotros podamos controlar la computadora, por lo menos el mouse, en este tipo de sistemas, lo que hace que definitivamente la realidad supere la ficción, ¿no? Y antes de llegar a los robots, pues vamos a pasar por muchas otras cosas. Bien, ahora la inteligencia artificial se parece mucho en general a una calculadora si lo vemos de alguna forma más fácil de entender. Bien, dentro de la calculadora hay parámetros de aprendizaje. La calculadora no sabe que 1 más 1 es igual a 2. La calculadora sabe que el significado de 1 y 1 tiene que ser 2, ¿ok? Es decir, se alimenta a través de parámetros, patrones y no tiene la capacidad de aprender, pero tiene patrones. Estos patrones ayudan a saber a la calculadora que si multiplica 1 por 5 es 5. Sin embargo, yo podría programar una calculadora que si multiplica 1 por 5 de 6, ¿bien? O de 7, o de 8, o 100, o 1000. Pero en sí, la calculadora no tiene idea de qué significa eso. Incluso nosotros los seres humanos a veces no sabemos qué significa eso, ¿no? Entonces, prácticamente hay una entrada, yo le solicito cuánto es 1 por 2, hay un cálculo y hay una salida. Básicamente es un sistema de cómputo, ¿no? Dentro de este sistema de cómputo, pues se iniciaron las redes neuronales, que son las capas de entrada, es decir, todas las características que yo le doy de entrada. Imaginemos un escáner de rostro, yo le doy mi rostro y entonces se identifica mis ojos, mi nariz, mi boca, las medidas, todo lo empieza a identificar. Y luego hay una serie de capas ocultas, millones de fotografías, donde tiene que buscar estas redes neuronales y cruzar la información de la medida de todo mi rostro hasta llegar a la capa de salida, que es ubicar mi rostro. Y esas son básicamente las redes neuronales, que lo voy a poner por acá. Estas son básicamente las redes neuronales. Esto ya existía. De hecho, el algoritmo o los algoritmos que ustedes utilizan en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, lo que ustedes utilicen, Netflix, cualquier sistema actual de streaming, por ejemplo, también tiene usos de algoritmos, usan algoritmos para poder identificar qué tipo de contenido ustedes revisan. De hecho, si ustedes se conectan a la misma red de internet que su vecino, ustedes van a empezar a ver cosas o temas que en realidad no están buscando, pero son de su vecino. ¿Me explico? Por eso hay que tener mucho cuidado con la IP. La IP, es decir, el internet, la dirección de internet que ustedes pagan o no, dependiendo a quién lo estén tomando. Por eso en un hogar, cuando conviven muchas personas consumiendo un internet, una línea de internet, una dirección, eh, pues van a tener información de todos los usuarios de la casa. Bien, de alguna forma ese algoritmo va revisando qué es lo que se consume y por ende también puede revisar, entrever, ¿no? Lo que en un hogar se consume. Bueno, dentro de la inteligencia artificial, después de las redes neuronales, ¿no? Eh, empezaron a revisar los tipos de aprendizaje, ¿no? Primero, el supervisado, que es a través de una red entrenada. Hay un entrenamiento, que esa es la parte de Deep Learning 1. Esa fue la primera etapa.
Luego el autosupervisado que hay es multitarea y multimodal que permite generar una imagen a través de patrones que nosotros estamos dando. Imagínense que falta el ojo del perrito, pero a través de varias imágenes y fotografías que hay de perros similares, va a recrear ese cuadro que le falta. Ese es el aprendizaje autosupervisado. Y está el Reinforcement Learning, que significa que cuando nosotros accedemos ahorita a generar una fotografía con Midjourney, nos da la posibilidad de escoger entre 4 fotografías distintas o 4 imágenes generadas distintas. Nosotros vamos escogiendo, seleccionando una fotografía o una imagen que generó y eso hace que el algoritmo que nosotros estamos utilizando o la inteligencia artificial generativa que estamos utilizando se adecue a lo que nosotros necesitamos. Y eso se llama reinforcement learning, que es aprendizaje reforzado. Y por otro lado, prácticamente la inteligencia artificial es como una caja que no saben qué está pasando adentro, porque tiene tantos algoritmos y se empieza a solucionar solo, que ni los ingenieros saben exactamente cuáles son todos los patrones que se están utilizando. De qué saben, saben, pero no exactamente todos. Por otro lado, este tipo de patrones o inteligencia artificial funciona como una regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Supongamos que yo les digo que quiero saber cuál es la correlación entre, em, digamos, personas que tuvieron buen promedio de bachillerato con las personas que van a tener un primer semestre de universidad bueno. Entonces yo puedo hacer una regresión lineal o una regresión múltiple, pero bueno, una regresión lineal en lo que yo puedo ver cuántas de estas personas se alineen en un patrón. Si hay un patrón, entonces significa que sí, que a mayor calificación de promedio de bachillerato, mayor calificación de promedio universitario en el primer semestre. Bueno, eso es una regresión lineal, ¿no? Y entonces estas bolitas, estas personas se van pegando a la línea y eso quiere decir que concuerdan en la línea, que a mayor cantidad de personas, ¿no? Mayor promedio de bachillerato, mayor calificación en primer año de universidad. Así funciona la inteligencia artificial. Busca en su base de datos, en general, esto es más complejo, pero busca en su base de datos lo que tiene, en qué coinciden las personas y, bueno, la información que está ahí, ¿no? Y si coincide, entonces nos regresa esa información de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que eso no está libre de sesgos. ¿Por qué? Porque muchas personas podríamos pecar de falacios, ¿no? O sea, de falacias. Es decir, parece verdad, pero en realidad es falso. Es como decirles que les aparece muchísima información donde la mujer ahora ya debe regresar a casa y dejar de estudiar tanto o dejar de trabajar, porque eso es lo que conviene a la sociedad, ¿no? Entonces, su algoritmo se llena de este tipo de información y ustedes pueden pensar que si lo dicen y está probado por internet es verdad, como en las épocas del siglo XV cuando decía la Biblia algo era verdad. Bueno, el problema de la posverdad y el problema de esta era en la que estamos viviendo es que en realidad para saber la verdad hay que estudiar más y más y más. ¿Por qué? Porque hay muchos sesgos. No porque lo digan muchas personas significa que eso está bien. Eso es una falacia y puede ser una falacia de autoridad, por ejemplo. Si alguien muy famoso o renombrado lo dice, aunque sea psicólogo, puede que esté erróneo, que no esté bien lo que está diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial en ese sentido. Así, más o menos funciona una red neuronal. Hay números y la computadora, recuerden que funciona por unos y ceros, entradas y salidas. Lo que significa que también es un mito el tema del idioma en la inteligencia artificial, solo que en inglés hay mayor información. No quiere decir que entienda mejor en inglés, sino la cantidad de información. Como les decía, la inteligencia artificial pues es una caja negra llena de conectores, de sistematización compleja, que por el momento es complejo saber que existe. Al ser los sistemas de cómputos unos y ceros, se definen, por ejemplo, en inteligencia artificial tokens, ¿no? Números. Cada número o una serie de números, tienen un significante, es decir, una palabra. Ferdinand de Saussure es un lingüista famoso
¿no? Si ustedes recordarán, que habla del significado del significante. Entonces, el significante, la palabra manzana, ¿no? Tiene un significado que es la manzana, pero cada persona tiene un significado de manzana. Para algunos la manzana es verde, para otros es roja, para otros es amarilla, para otros es negra, azul, violeta, el color que ustedes quieran. Pero cuando ustedes mencionan la palabra manzana, hay una imagen que se viene a su mente. Esa palabra, ese significado, es algo, más bien, ese significado de la palabra es algo que la inteligencia artificial todavía le cuesta mucho entender, pero que a través de un consenso puede describir que es una manzana. Vamos a poner manzana. Si ponemos manzana en Google, lo más clásico es que nos aparezca una manzana roja. ¿Por qué roja? Porque es la que mayor suben las personas, suben este tipo de imágenes mayormente a Internet, ¿ok? Y es por eso que hay sesgos en Internet. No quiere decir que eso sea una manzana, sino que eso es lo que la mayoría dice que es una manzana. Bien. Entonces aquí hay varios patrones y aquí es como la inteligencia artificial pues ha ayudado bastante a darnos este tipo de cosas. Antes teníamos que pasar horas programando un robot, ahora ya no. Ahora solamente se escribe y lo hace sin necesidad de codificar todo. Pero aquí hay un problema. Uno de los problemas es el mapa mental por cercanía de resultados. La inteligencia artificial funciona por este mapa mental por cercanía de resultados. ¿Qué significa? Significa que va descartando artículos o cosas que no le sirven y deja las palabras en elementos esenciales. Y hay una gran pérdida de información en la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial, cuando nosotros decimos, ¿dónde está el perro? Entonces, la inteligencia artificial va a buscar información en esa base de datos, pero va a ir perdiendo información de todo lo que va recopilando. Entonces, por un lado podemos decir, el perro juega en la cochera, lo va a desagregar y va a decir perro juega cochera, luego perro jugar cochera, porque jugar es la parte de infinitivo del verbo, y al final nos va a regresar otra oración, que es un perro juega por la cochera. Entonces, hay una pérdida de información siempre en la inteligencia artificial y generalmente no responde de la misma manera todo el tiempo. Eso es muy importante porque siempre va a responder a una pregunta de forma distinta, al menos que luego lo vaya modificando y bueno, haya un sinfín de cosas. Sin embargo, la universidad, un estudio de la Universidad de, ahorita recuerdo, pero mejor lo vemos por acá, Michigan, me parece, si es Michigan, Cambridge, bueno, hay investigadores de Cambridge, de Boston, ¿no? Del MIT. Y en esta investigación resultó que pues, los estudiantes universitarios los pusieron, aquí hay un poco de sesgos porque no les dijeron cómo usar la inteligencia artificial, pero los pusieron a dos grupos de estudiantes a hacer un ensayo, uno solo con Google y otro solo con ChatGPT. El resultado, se lo resumo. Los que estuvieron haciendo la investigación o su ensayo con inteligencia artificial generativa como ChatGPT se volvieron más estúpidos, mientras los que utilizaron Google tenían un mejor tipo de razonamiento. Esto lo estudiaron a partir de especialistas en neurociencias, lo midieron, pero hay un pequeño sesgo que es no les dijeron cómo utilizar la inteligencia artificial. Porque hay otros estudios que sí demuestran que la inteligencia artificial puede mejorar la productividad estudiantil y puede mejorar el aprendizaje, sobre todo en medicina educativa, están muy especializados en hacer este tipo de estudios. Entonces sí hay resultados que nos dicen que la inteligencia artificial puede mejorar nuestro rendimiento, sin embargo, pues no está bien aplicada. Y aquí nos vamos a quedar en los aspectos filosóficos, porque luego vamos a hablar de ontología, de epistemología y demás. Pero lo importante en recuperar en esta presentación, en esta breve sesión, es que la inteligencia artificial debe ser utilizada de forma adecuada. Ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial que les dejé por ahí, la preparé para ustedes, como un tutor académico, es decir, que no les dé la respuesta como tal, sino que les ayude a llegar a la respuesta.
Eso sería lo más relevante. El por qué vamos a irlo explorando poco a poco y también vamos a hablar de la ética y del uso de la inteligencia artificial. Ahora, hay muchísimas aplicaciones que nosotros podemos utilizar y que han existido ah, pues a través del tiempo, ¿no? Pero uno de los más importantes o más reconocidos, por ejemplo, es la taxonomía de Bloom, pero aplicada a la tecnología. Recordemos que Bloom era un investigador que hacía referencia al conocimiento y al desarrollo del cerebro humano. Miren, acá se los dejé porque de todas maneras lo vamos a retomar de nuevo. Pero la taxonomía de Bloom lo que nos hace entender prácticamente, este no es, bueno, lo que nos hace entender acá es cómo evoluciona cognitivamente el pensamiento humano, porque no es tan fácil como creemos que evoluciona. Es decir, el cerebro tiene que madurar para encontrar respuestas. Vamos a ver. Es que luego no me deja presentar. Y este no es. Bueno, luego me cambia la página. Bien, acá tenemos la taxonomía de Bloom, Anderson y Krathwohl. El cerebro tiene 6 procesos de pensamiento según esta taxonomía. Una taxonomía, hay diferentes tipos de taxonomías, hay de aves, en fin, pero este es del pensamiento, ¿bien? Entonces, la taxonomía de Bloom, que luego lo retomaron Anderson y Krathwohl en 2004, analiza estos 6 procesos cognitivos del pensamiento. Es decir, para yo poder crear algo, tengo que pasar por otros 5 procesos de pensamiento antes de crear algo. La creación no viene de la nada, viene de una serie de aprendizajes sobre el tema que te ayudan a crear. Entonces no es tan fácil la creación, porque para poder crear tienes que tener un mínimo de conocimientos, de comprensión, de aplicación del conocimiento, de análisis del conocimiento, de evaluación del conocimiento para poder crear. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una pluma, estamos chiquitos, estamos bebés y no entendemos qué es una pluma, no entendemos qué es un color, no entendemos absolutamente nada. Entonces, nuestro primer nivel de pensamiento va a ser conocer, como cuando conocemos por primera vez a una persona. Primero lo conozco, veo la pluma, está bonita, es azul, es morada, ¿de qué color es, no? Ahí está, tenemos una pluma, un plumón, un marcador. Y entonces lo conozco. Luego me lo presentan otra pluma, mamá, papá presentan otra pluma y entonces yo empiezo a identificar las diferentes plumas que hay. Después empiezo a comprender las plumas porque ya entiendo que hay diferentes plumas y de diferentes colores. Luego las aplico, que sería el tercer nivel de pensamiento. Bien, empiezo a colorear, empiezo a rayar las paredes, empiezo a rayar todos lados. Eso es lo que hacen los bebés. Luego analizo, me regañaron por las paredes y me pusieron hasta limpiarlas, entonces no se utilizan las paredes, se utilizan hojas, se utilizan pintarrón, etc. Luego evalúo, esta pluma es una pluma, esto es un plumón, esto es un color, esto es un lápiz, etc. O bien, ya cuando eres grande te pones a evaluar, me gustan más las Bic, me gustan más las Pilot, empiezas a comparar las plumas y entonces tomas decisiones a partir de la evaluación, que para eso sirve evaluar, para la toma de decisiones. Y finalmente puedes crear algo. ¿Qué tal si ya quieres crear una pluma? Pero para poder crear una pluma debes ser un experto en plumas. No puedes crear de la nada. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo, la taxonomía de Bloom, a entender que la evaluación, por ejemplo, se hace a partir de estos verbos en infinitivo y que hay procesos del pensamiento humano. Yo no puedo ponerme a evaluar a un estudiante que apenas está conociendo el tema. Primero tiene que conocerlo, comprenderlo, aplicar esos conocimientos, a tener procesos de análisis profundo, ensayos, pláticas, presentaciones, para llegar a la evaluación y después para ponerlo a crear algo distinto. Entonces, hay etapas del procesamiento del pensamiento humano. Bien, en ese sentido, en esta tarea
en esta actividad que ustedes van a realizar, van a leer el uso de las TIC como recursos pedagógicos metodológicos en el proceso de formación del estudiantado universitario del siglo XXI, de Alejandro Fonseca, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Lo van a leer. Bien. Después van a buscar en Google Académico un tema relacionado con tecnología e innovación tecnológica. Van a buscar algún artículo, pongamos que este les gustó, van a leerlo, pueden pasar, revisar otros artículos que les llamen la atención o algo de inteligencia artificial, lo que ustedes quieran de tecnología educativa o de recursos tecnológicos, recursos digitales, recursos tecnológicos didácticos, todo lo que tenga que ver con digital, herramientas digitales, recursos digitales, que no es lo mismo herramienta que recurso. Bien, lo van a leer, lo pueden poner en PDF, lo pueden descargar. Pueden charlar con ChatGPT, con estos. Una vez que ustedes ya lean el documento, pueden descargarlo, por ejemplo este. Lo descargamos, podemos ir a ChatGPT u otro, Gemini, el que ustedes quieran. Y le puedo decir cuál fue el punto central del artículo, que es la educación tecnológica. Entonces podemos charlar un poco con inteligencia artificial. Si no lo tienen disponible en ChatGPT porque luego cambian las cosas, pueden irse a Gemini, que se acepta, o a DeepSeek, que acepta este tipo de documentos. DeepSeek es así. DeepSeek. Aquí inician de este lado. Le doy clic a este botoncito y suben el documento. Y el fin es que ustedes charlen sobre puntos principales que ya hayan leído del documento. Por ejemplo, especifica las innovaciones tecnológicas en las universidades. Y entonces ir generando conversaciones sobre lo que leyeron o dudas sobre lo que leyeron para que ustedes puedan tener retroalimentación. Este es un sistema de tutoría con inteligencia artificial y podrían llegar a tener una conversación interesante con el artículo, no simplemente preguntándole que les resuma o que les haga puntos, sino tratando de hacer preguntas que nacen genuinamente de una lectura que ustedes ya hicieron. Si no lo hacen, van a terminar como en la investigación del MIT, ¿no? Que prácticamente es pudredumbre mental, es decir, están retrocediendo cognitivamente. Después, ustedes van a utilizar dos herramientas, uno para cada artículo. Pueden utilizar, por ejemplo, el del uso de las TIC como recursos para generar una actividad en H5P. H5P es una herramienta que se utiliza, pueden crear una cuenta gratuita para generar actividades interactivas. Bien. Y aquí vamos a ponerle, creo que yo ya tenía una cuenta. Bueno, pues ustedes se van a crear su cuenta. Yo voy a hacer login. Y yo aquí, bueno, ya voy a estar en H5P. Le voy a dar clic en iniciar con H5P. Iniciar. Y bueno, vamos a registrarnos para un periodo de 30 días. Para que nos permita utilizarlo en este tipo de plataformas. Canvas, Blackboard, Moodle, OpenEd. Todo eso nos ayuda. Vamos a ponerle UABC. La vamos a poner que no vamos a utilizar H5P con un LMS. Un LMS es como Blackboard, como Moodle,
como Canvas, como hay varios, ¿no? Como Sakai, como hay varios. Vamos a dar un sí a la prueba gratuita. No, yo me voy a ir por acá porque me va a llegar un correo electrónico en el cual yo voy a tener que confirmar el uso una vez que tenga acceso. Hay que hacerlo con tiempo para poder tener acceso. Me voy a ir a través de H5P y me voy a ir, también puedo ir a la versión en español para esto. Bien, acá, por ejemplo, en ejemplos y demás, podemos ver que hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, cuestionarios de aritmética, o decir, de matemáticas. Puedo grabar audios. Podemos hacer juegos de palabras. Aquí no saqué ninguna buena, pero bueno. Eso es lo que hace H5P. Le voy a otra vez dar en login. Y aquí, por ejemplo, yo tengo algunos de los que he hecho como ejemplos. Por ejemplo, esto es un multimedia. Y vamos a ver acá. Este, por ejemplo, ya tiene unas tarjetitas para identificar en inglés y en español, porque era un ejercicio de inglés y español que tenemos por acá. Y lo que podemos hacer para compartir esta actividad es tomar screenshot de la actividad realizada o bien compartir este iframe, cualquiera de los dos. ¿Qué es el iframe? El código de inserción de esta actividad, pero ustedes también pueden nada más hacer screenshot a la pantalla, así, y enviarme estos screenshots de la pantalla. Eso no hay ningún problema. Si tuviera mucha complejidad con manejar H5P, porque es una serie de cosas que hay que hacer, voy a volver por acá, podrían realizar algún otro. Pero bueno, aquí vamos a poner ver todos, crear nuevo contenido y vamos a poner en crear contenido. Aquí hay diferentes tipos que nos dicen que existen. Vamos a poner de A a la Z. Vamos a crear uno simplemente de múltiple opción. Si no saben inglés, pueden dar en Google Chrome, traducir al español y ponerle acá un título, por ejemplo, cuestionario, y le ponen el nombre del artículo aquí. La pregunta, podemos poner algo que tenga por acá. Vamos a poner esta. ¿Cuál es el impacto actual de las TIC, no? Vamos a poner mayúscula. Aquí lo podemos editar. Impacto actual. Luego le ponemos opción 1. Podemos poner imagen, video. En fin, hacia aquí podemos poner el tipo de opción. Es un poco más, digamos, vamos a quitar estos de acá. Vamos a añadir opción. Y esto no lo vamos a poner como correcto porque solo se va a poner correcto el que creamos que es correcto. Bueno, tenemos la pregunta, opciones disponibles, medios de comunicación, lo vamos a poner como opción. Vamos a poner 3. Y vamos a resumir acá, por ejemplo, los impactos de las TICs y los procesos de globalización.
Son cada vez más significativos, los cuales han visto la necesidad de plantear estrategias, mecanismos. Vamos a ver si ponemos eso. Bien, aquí podemos poner imagen o texto alternativo. Vamos a poner difusión de IA. Vamos a poner que es correcto. Esto lo vamos a quitar nada más para tener dos. Vamos a poner otro de imagen porque nos deja agregar texto alternativo. IA no. Y este correcto, este incorrecto. Y no lo vamos a poner rango. No es necesario ponerle rango. Y listo. Aquí deberías leerse la respuesta correcta con una imagen, ¿no? Prácticamente. Pero vamos a volvernos atrás porque lo que quiero es que no sea imagen, pero esta solo es de imágenes. Entonces, ese sería un problema porque estos son de imágenes únicamente. Entonces ahí tendremos que insertar forzosamente una imagen con la respuesta correcta. Vamos a crear nuevo contenido. Aquí hay es que sí era de multimedia. Hay un puzzle de palabras. Vamos a usar este. Y también podemos poner título, cosas de IAG. Y acá podemos poner la pista. Bueno, que ese es en español. Sería la pista, la clave. Es una herramienta que sirve para generar texto. Le vamos a poner ChatGPT. Y acá, pues ya generamos digamos, una clave. Esa es la respuesta. Aquí hay otra palabra. Es la competencia de OpenIA. Ella. Bueno, vamos a poner DeepSeek. Y aquí podemos ir agregando las palabras que queramos. Es una herramienta para compartir. ¿Qué podemos? Compartir presentaciones. Google Presentaciones. Y bueno, acá le vamos a dar clic en ahorrar. Y aquí estaría la actividad que hemos generado. Entonces acá tendría que poner Google Presentaciones. Herramienta que sirve para generar texto, chat, GPT. Es la competencia de OpenAI, DeepSeek. Y listo. Entonces esto, por ejemplo, lo pueden tomar captura de pantalla y pasármelo. Y ya tendrían su actividad hecha en H5P. El siguiente sería la lectura que ustedes ubicaron dentro de Google Scholar o Google Academia. Van a irse a Genially. Este lo han usado un poquito más. Pueden escribir en Google, en su barra, Genially, y se van a genially.com. Le dan clic. Pueden poner iniciar sesión con Google e inician sesión con su correo de UABC. Le dan continuar e inician con Genially. Genially es una herramienta ¿para qué? Para hacer actividades, digamos, interactivas. Y aquí ustedes pueden utilizar diferentes tipos de presentación. Lo que van a hacer es lo mismo. A partir de aquí, de esta lectura que ustedes hayan escogido en Google Academy o de la otra lectura, cualquiera de las dos pueden intercambiarse, van a generar una actividad, un Genially, a partir de esa lectura. Por ejemplo,
Vamos a poner aquí game para que ustedes generen una actividad de juego. Vamos a poner, bueno, esas son las partes del cuerpo, algo que sea más como un cuestionario. Pueden utilizar este templete o el que les guste, por eso tienen que, digamos, revisar todo lo que hay de información. Y aquí van a editar las preguntas que quieran agregar. ¿Ok? Para eso van a utilizar Genially. Por ejemplo, aquí diríamos, ¿cuál es la herramienta para generar texto con inteligencia artificial generativa? Aquí iría ChatGPT y aquí le ponemos las respuestas. Le vamos a poner Google, vamos a poner ChatGPT y aquí vamos a poner Canva. Bien. Y entonces esto ya estará editado. Ya cuando se presente, ya tendrán el juego. Si yo envío esta, me va a decir que no. Y esta es una forma de hacer juegos con tiempo, ¿no? Bueno, entonces sería editar uno de este tipo. Ustedes lo pueden modificar tanto como quieran para presentarlo mejor, como su actividad general, pero basadas en la lectura, ¿no? Ahora, de acá, para compartírmelo a mí, ustedes pueden compartirme el vínculo como link público. Y este link es el que ustedes me pasarían. Si quieren comprobar si lo voy a ver, pueden abrir acá una nueva ventana en incógnito en Google. De esta forma, pegan el link y revisan si realmente es público. Ahora, ojo, acá por favor, pónganle sus datos en la presentación. Elaborado por Carla. Pues, ¿no? Obviamente aquí las instrucciones, que es muy importante. Aquí van las instrucciones. Y pruébenlo para asegurarse de que su actividad se está viendo bien. Entonces, este tipo de actividades podría servir tanto para clase presencial y presentarlo con un proyector, como para clases en línea y hacer que la sesión sea un poco más amena si es una sesión sincrónica. Recuerden que nosotros estamos en sesiones asincrónicas y son completamente grabadas. Esa sería su actividad para esta semana. Esas mismas instrucciones van a estar en la actividad, en las instrucciones de la actividad 3. Y bueno, sin más por el momento, pues espero que haya quedado bastante claro y que puedan proceder a realizar su actividad. Nos vemos la siguiente semana.